grandes satisfacciones. Yo nací en Fresnillo, Zacatecas, en el hospital, si mal no recuerdo, bueno, no me acuerdo, pero me dicen que nací en el Hospital Hidalgo. El regional fue después, y después hicieron otras cosas, otros hospitales. Me acuerdo que algo curioso, mi papá estaba tan contento que se puso y entonces se le olvidó registrarme. Yo nací unos días antes, pero para evitar la multa del ayuntamiento dijo que nací el 27 de septiembre. Y ese fue el inicio de mi vida. Mi papá trabajaba en la mina, pero no como minero, sino trabajaba en la fragua. De hecho, estaba platicando yo, Alfredo y yo, que mi papá fue muy deportista y tenía una vida muy sana, y en la fragua agarraba martillos pesadísimos en las dos manos y empezaba a golpear el metal rojo, y así reparaba herramientas, y en fin, de ahí se formó pues su amor al trabajo. Siempre fue bromista, un gran sentido del humor. Mi papá, Efraín Guzmán, apodado el Polinga. El Polinga vio que su vida no era, o sea, la vida en la mina no era su meta, y en aquel entonces las minas tenían como administración, eran americanos, los dueños eran americanos, o los administradores, y de vez en cuando traían músicos de los Estados Unidos a tocar en algunos eventos, y de ahí él aprendió muchísimo. Entonces esa influencia de música se contagió a muchos músicos fresnillenses, entre ellos mi papá, y él empezó a tocar guitarra y a tocar batería, y de hecho me acaban de regalar este enorme, bello recuerdo de la orquesta de Roberto Borda, 1958, 7 de diciembre de 1958, en el Club Deportivo Nacional. Y aquí está mi papá en la batería, Carlos del Villar, mejor conocido como el Cara de Toalla, en el contrabajo, Luis Vanegas, Epifanio, y alguien que yo reconozco por aquí, bueno, en fin, Antonio Vanegas en el trombón, en fin, me lo acaban de regalar Jesús Rodríguez, y un bonito recuerdo de esos años. Mi papá empezó a tocar en un trío que se llamaba Los Churumbeles, y andaban aquí, como se dice, taloneando de bar en bar, la Casa Verde y otros, y así se ganaba la vida. Y empezó después como baterista de la Sonora Zacatecana, que dirigía el maestro Manuel Almanza. Desde muy pequeño, que yo recuerde, yo asistía a los ensayos, me ponía de hecho en uno de los tambores, y yo agarraba las baquetas y empezaba a sonar esos tambores. Tenía yo 1 año de edad cuando me llevó a los ensayos, y de ahí la influencia de la música en mi vida, sin querer queriendo. Pero desde joven mi papá, él se dio cuenta de que en Fresnillo, si queríamos mejorar nuestra capacidad como músicos, tendría que abandonar Fresnillo, y así lo hizo. Él se fue primero a México y encontró un trabajo, alguien muy querido le ofreció un trabajo como cargador de botellas en la compañía Pepsi, y eso fue su primer trabajo en la Ciudad de México, cargando botellas vacías y poniéndolas del camión a la fábrica, y de la fábrica al camión, ya cargados, y no había nada, entonces tenía que hacerlo a mano. En fin, afortunadamente alguien también muy querido le ofreció un trabajo en la XCW, y en la XCW, una de las radiofusoras más conocidas en aquel entonces, y hacían los programas en vivo. Entonces mi papá no creo que haya tocado con ellos, pero conoció a Pedro Vargas, José Alfredo Jiménez,
cantantes de la época, y convivió mucho con ellos, y él iba pues a ver qué le daban, porque en aquel entonces ya tenían sus bateristas de planta, pero de vez en cuando se enfermaban o se ponían hasta atrás, y a mi papá le tocó muchas veces que lo llamaban y tenías que estar ahí, es decir, se iba todo el día, y si había trabajo o chamba le hablaban, y si no, se regresaba sin trabajar. Pero de vez en cuando me tocaba que le hablaran, y así a primera vista le ponían el papel enfrente. Mi papá tenía conocimientos musicales limitados, pero era muy buen lector, y entonces trabajaba en vivo y llegó a tocar en vivo así con Cricri, programas de Cricri, y acompañando a otros cantantes de la época. Después tuvo la fortuna de, una vez, un amigo lo contrató para trabajar como baterista de un trío, el trío de Ada María, en el Hotel del Prado, ese que estaba en Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, o Paseo de la Reforma, por ahí, el que se cayó con el temblor de 1985. Pero ahí trabajó hasta que enfermó, y después de 5 años pues fue la causa de su muerte. Esa fue la carrera de mi papá. Pero más importante fue que él algo vio en sus hijos. Yo soy el mayor, tengo 2 hermanas, Gloria y Ofelia, y el más pequeño, el Chiquis, el Polinga Junior. Y así le pusimos porque heredó de su papá el deseo de ser baterista, y ahora afortunadamente vive en Fort Worth con su esposa, un jazzista de primera clase, y sigue con esa trayectoria de su papá. Mis hermanas Gloria y Ofelia son cantantes, músicos profesionales también, en fin. Yo tenía 5 años cuando mi papá decidió llevarse a su familia. Como les dije, él empezó a trabajar en la Pepsi. Cuando ya tuvo el trabajo en el Hotel del Prado, llamó a mi mamá y a sus hijos a que nos reuniéramos con él. Yo no recuerdo muy bien el primer apartamento en donde estábamos, pero fue prestado también. Un amigo de la familia nos prestó este cuarto. Yo no me acuerdo exactamente cómo era, pero sí me acuerdo que nuestros primeros días ahí fueron, nosotros dormimos en colchones hechos de cobijas, y nuestra estufa era una estufa eléctrica que mi papá construyó de este tamaño, así, y era eléctrica, tenía sus canales y sus resistencia. Me acuerdo que la conectaba y luego prendía, y ahí calentaba mi mamá la comida y hacía sus tortillas, en fin. Luego, yo no recuerdo haber sufrido, porque la verdad éramos siempre con mi papá era un agasajo, o sea, siempre contentos. De ahí empecé a estudiar piano a los 6 años de edad, en la Escuela Libre de Música José F. Vázquez, en la capital, en México. A los 11 años mi padre me dijo que, como veía un poquito de talento en su familia, que lo mejor sería estudiar en el Conservatorio Nacional de Música. Y así fue. Me acuerdo que él nos llevó al conservatorio, que está ahí en Polanco, en Avenida Presidente Mazarí, y yo pues todo asustado, porque imagínense, Conservatorio Nacional de Música, ¿cómo es posible? Y teníamos que hacer una prueba de admisión, pero afortunadamente, como yo estudié en la Escuela Libre de Música, yo ya tenía conocimiento de solfeo, de piano, etcétera, etcétera. No empecé desde primer grado, sino que empecé en tercer año de solfeo, pasé la prueba, y ahí eso me abrió las puertas, porque por primera vez en una escuela como el conservatorio había conjuntos de cámara, conjuntos corales, música de cámara, idiomas, hasta un poquito de física, porque estudiamos la física, cómo funcionan las ondas sonoras, etcétera, etcétera. Que por cierto no me fue muy bien, que digamos, pero lo pasé de panzazo. Y también tuve la oportunidad de conocer grandes músicos, grandes maestros.
Tuve la oportunidad de conocer a compositores como Aaron Copland, que visitaba de ese calibre, llegaban al conservatorio, maestros como George Demus, que daba clases en Viena, Paul Badura-Skoda, también grandes pianistas vieneses, daban cursos, y todos los estudiantes ávidos de escucharlos, de verlos tocar. Fue algo muy llenador y nos llevaba de mucho incentivo musical para seguir adelante. Empecé el piano a los 6 años, pero inconscientemente el piano no era para mí, no tenía el volumen que yo buscaba. Entonces tuve la oportunidad de escuchar un recital de órgano tubular, y el sonido del órgano me cautivó y empecé a estudiar órgano tubular. Gran maestro Víctor Urbán, que el año pasado desgraciadamente falleció, pero tampoco no tenía la potencia necesaria para llenar lo que yo estaba buscando. Y fue entonces, como pues yo ahí participaba en todos los programas, tuve la fortuna de tocar con la Orquesta Sinfónica del Conservatorio, acompañaba a todo el mundo, etc. Sucedió que acabábamos de estudiar y de participar en el Requiem de Mozart. Yo acompañaba al coro, tocaba la parte de órgano para fortalecer